Capítulo 6, del versículo 18 al 20. Dice, para esta parte, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, gracias a Dios por su palabra. En la ocasión anterior, nosotros vimos que respecto a este tema de la lucha en oración, decíamos que pues aquí estamos hablando de la armadura de Dios, empieza en el versículo 10, termina en el versículo 20. Y había unas partes de esa armadura, esa armadura que todo hijo de Dios debe tener puesta. Pero la oración no es parte de la armadura, la oración es la que sostiene esa armadura. Decíamos en la ocasión anterior que lo primero que aprendemos en estos textos que tomamos como base es que nuestras oraciones tienen que ser variadas. Lo segundo que aprendíamos era que nuestra oración debe ser constante. Y lo tercero que vamos a aprender hoy es que nuestra oración tiene que ser en el Espíritu. La oración es mucho más que palabras bien articuladas y en el orden correcto. La oración es la comunión espiritual de un alma, en este caso la mía, con mi Creador, con Dios, y que esta alma ha sido vivificada por el Espíritu de Dios. La oración verdadera es aquella que un creyente dirige al Padre en el nombre de Jesús. No somos, como ya sabemos, no creemos en la Trinidad, pero la Biblia sí nos enseña a orarle al Padre en el nombre de Jesús. Eso no tiene que ser un problema para nosotros, los de la unicidad. Tenemos que saber por qué orar a Dios en el nombre de Jesús. Ya que algunos piensan que la oración, cuando piensan en la oración, entonces se van por allá para los Himalayas, ven a los budistas, ven a los hinduistas, y la gente cree que cuando ellos rezan sus mantras, o como en otras religiones, sus rezos, entonces dicen las palabras correctas, la postura correcta, y sobre todo con la frase final, en el nombre de Jesús, y ellos creen que van a ocurrir todo como ellos quieren o como ellos piden, diciendo la palabra correcta, la postura correcta, la fórmula correcta. Pero la Biblia nos enseña que la oración tiene que ser también en el Espíritu. Efesios 2:18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces, cuando la Biblia nos habla de orar en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo, no significa esto que cada vez que nosotros vengamos a la presencia de Dios, tenemos que traer esta fórmula mágica, ese abracadabra de la oración, que en el nombre de Cristo o en el nombre de Jesús va a ocurrir todo. No. Orar al Padre por medio de Cristo o en el nombre de Cristo o en el nombre de Jesús significa orar confiando en el hecho de que por sus méritos, allá en la cruz del Calvario, podemos presentarnos delante de Dios y vamos a pedir lo que Cristo pediría en nuestro lugar. Eso significa pedir en el nombre de Cristo. No es la fórmula mágica, porque a veces nos hemos confundido y hasta hemos hecho de la oración es como un derecho de petición. No, sencillamente que cuando yo me acerco a Dios, a orar a Dios, lo hago en el nombre de Jesús, quiere decir que estoy conectado, estoy confiando en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí, los méritos de Él, no los míos.
entonces nos presentamos delante de Dios y vamos a pedir, vamos a pedir entonces como si Cristo pidiera estando Él en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nuestro nombre realmente no vale nada en el cielo. El único nombre que vale en el cielo es el de Cristo. Este nombre allí posee un valor infinito. La ventaja es que yo ahora estoy revestido de ese nombre. Por eso puedo acercarme en el nombre de Cristo. Cuando nosotros vamos al trono de la gracia, no lo vamos a hacer en nuestro nombre, no lo hacemos en nuestro nombre, nos amparamos en los méritos de Cristo, vamos amparados en el nombre de Cristo, confiando en la obra que Cristo hizo, y así es como nosotros somos atendidos allá en la Cancillería Celestial. Pablo nos enseña que debemos orar en el Espíritu y que también podamos ir bien, porque si usted lee Juan 14, Juan 15, Juan 16, nos enseña que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo iba a hacer. Pero en ese sentido, que estamos con ellos, con el pensamiento, estamos alineados con el pensamiento de Cristo. Y Él va a hacer lo que en su palabra y en ese pensamiento, en esa unión de Cristo con el creyente, nosotros o Él pediría para nosotros. Santiago dice, ustedes no reciben porque están pidiendo mal. Entonces, el hecho es que por eso a veces la frase en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo, conforme a tu voluntad, a veces a la teología de la prosperidad y algunos hermanos que han aprendido mal de la oración, de que pide lo que quieras, usted tiene derecho, usted estos. Sí, hay cosas que tenemos de pronto derechos, pero no se les olvide que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando vamos al trono de la gracia, no lo hacemos en nuestro propio nombre, no, estamos amparados por la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la idea que Pablo nos da aquí o nos enseña de orar en el Espíritu? Y que nótese la preposición en, o sea, metidos. Esa es la preposición en, que es una preposición de lugar, porque también hay más preposiciones de, del, con, para, por, no, pero en este caso, en significa que estamos metidos dentro de él, en el Espíritu. Estamos conectados con el Señor y vamos a pedir no como querrán nuestras propias satisfacciones, sino amparados como en esas promesas bíblicas. Y cuando nosotros vamos al trono de la gracia, lo hacemos en el nombre de Cristo, no amparados en nuestros méritos, sino en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la idea de orar en el Espíritu según lo que nos enseña Pablo y en el nombre de Jesús? Que debemos orar con la conciencia que aún en esto, aún en la oración, necesitamos depender de la ayuda del Espíritu Santo, aún para orar. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, que obra en nosotros, dándonos la certeza que sus promesas son fieles y son verdaderas. Es el Espíritu mismo que nos mueve a venir delante de Dios con confianza y amparados en sus promesas. Entonces, eso es orar en el Espíritu. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Voy a resaltar la última parte porque la palabra espíritu de esclavitud es una figura de lenguaje que tiene que ver con esa vida pasada, con esa vida de pecado, de esclavitud. Y cuando dice espíritu de adopción es que ahora no se refiere al Espíritu Santo, sino que se refiere a la doctrina de la adopción, de haber sido hechos hijos de Dios. Entonces, ya en ese contexto de que ahora somos hijos de Dios, entonces podemos acercarnos y clamamos Abba Padre. La expresión Abba Padre, ahí donde me quiero concentrar, ya porque el Señor por sus méritos nos quitó esa esclavitud, ahora hemos sido adoptados como hijos suyos, todos los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora tenemos una confianza, una comunión, y a eso es lo que se refiere la palabra Abba Padre. Abba Padre es una expresión de cercanía, de mucha intimidad. Es como decir, Señor, yo soy tu hijo. Y entonces el Espíritu Santo, como dice Gálatas, que nos da la certeza de que somos hijos de Dios, entonces ahora podemos tener esa intimidad. Y dicen algunas denominaciones, es como decir, papito, papito. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, a veces acuñamos este texto para decir que a veces no sabemos qué decir, entonces el Espíritu, cuando hablamos en lenguas, Él sabe que lo que nosotros estamos pidiendo. No podemos decir que es exactamente eso, porque aquí dice que indecible, o sea, que no se puede decir. No se podría decir con exactitud que será hablar en lenguas, ya que aquí dice que con gemidos indecibles. ¿Pero qué quiere decir eso? Son cosas que no se pueden decir, pero que de alguna forma sobrenatural, teniendo esa conciencia de que yo estoy orando en el Espíritu mismo, entonces como Él está en nosotros, orando con nosotros, y cuando estamos pidiendo algo que es para nuestro mal, entonces él en otras palabras corrige la oración. No es que te manipule la mente, no, pero acuérdese lo que dice Hechos 2:4, que hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Entonces, Él es el que nos da que hacer. Entonces dice aquí, intercede por nosotros. Dios es tan grande en nuestra debilidad que a veces no podemos orar aún en nuestras propias fuerzas. Por eso dice, intercede por nosotros, porque a veces nos arrollamos, como me decía un hermano, es que yo a los 5 minutos ya no sé qué decir, yo ya no tengo nada que decir. Gracias a Dios que el Espíritu Santo ora con nosotros. Ahí sí se aplica la preposición con o también en nosotros. Dios es tan grande en nuestra debilidad que a veces no sabemos cómo orar, no podemos orar. Y a veces no podemos orar ni siquiera en nuestras propias fuerzas. Entonces, aquí es donde Pablo dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, el mismo Pablo dice, yo soy parte de esa debilidad. Somos tan débiles, tanto que en ocasiones no sabemos exactamente cómo pedir en una situación particular. No sabemos, Señor, aquí no sabemos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuál es el aguijón? No lo sabemos. Hay muchos comentarios al respecto, pero ¿cuál es el punto? El punto aquí es que Pablo se sentía humillado por ese aguijón. ¿Cuántas veces había orado? 3 veces. ¿Cuál fue la respuesta? No, Pablo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras Pablo decía o pedía que se le quitara ese aguijón, entonces como el Espíritu, nosotros estamos orando en el Espíritu, mientras que Pablo decía una cosa, entonces el Espíritu decía, hay que dejárselo ahí. Eso es lo que le conviene a Pablo. Pablo tuvo que decir, eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, tenemos que asegurarnos que nosotros sí tenemos unas garantías en las Biblias para lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, existen quienes vienen a la presencia de Dios a reclamar promesas que la Biblia no ha dado. Entonces,
Por eso debemos conocer la palabra. El mismo Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos enseña ya Juan 14, Juan 15, Juan 16, que Él mismo nos enseñará y nos recordará. Por eso hay que leer la palabra para saber cuáles son sus promesas y si yo estoy pidiendo de acuerdo a sus promesas. Entonces, ahí es donde entra a funcionar el orar en el Espíritu. Voy a ponerles un ejemplo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces, esa promesa fue para ese tiempo, específicamente para el carcelero de Filipos, pero esa promesa estaba condicionada y en ese tiempo el que mandaba en la casa mandaba todo. Yo me bautizo, aquí se bautizan todos. Hoy día no, porque hoy hay día que respetarle sus derechos a los muchachos, que respetarle esto, que ta. Bueno, todas esas cosas. Pero no podemos pretender que cuando estemos orando en este tiempo, que echarle mano a esta promesa, que alguien se pueda salvar sin creer, sin bautizarse, no sería muy correcto. Entonces, por eso el Espíritu nos enseña que todo tiene que ir alineado entre la mente de Cristo, la mente del que está orando, la mente de Dios, la mente de la palabra, la mente de las promesas. Entonces, orar en el Espíritu es alinear nuestra mente y los deseos de nuestra mente y los deseos del Espíritu Santo, los cuales son consecuentes. O sea, una cosa lleva a la otra. Van en línea con la voluntad de Dios y cuando nosotros pidamos lo que debemos pedir, entonces el Espíritu saldrá en nuestra ayuda intercediendo por nosotros mismos. Entonces, orar en el Espíritu es orar de esa manera. Por eso Pablo nos enseña aquí con toda oración, con toda súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuarto punto, nuestra oración tiene que ser vigilante y perseverante. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, no en los cultos nomás, ¿no? No en la hora de la devocional, no, orando en todo tiempo. Y ya la vez pasada decíamos que, ¿qué es eso de orar sin cesar? No, orar sin cesar es tener la conciencia de que Dios está conmigo a toda hora, en todo momento, en toda circunstancia. Entonces, cualquier frase, cualquier cosa se convierte en una oración. Dios sabe que nosotros estamos trabajando, él no es injusto, Él sabe que estamos en una actividad, pero en cualquier momento vino a la mente algo, Señor, ayúdalo, Señor, guíame, Señor, esto. Esa es la oración sin cesar. Entonces aquí ahora Pablo nos dice que nuestra oración debe ser vigilante y perseverante, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, vamos a hablar la palabra perseverancia. ¿Por qué? Porque vamos al contexto. En Efesios 6, del 10 al 20, estamos hablando de una guerra que todos los cristianos están viviendo. Entonces, si hay algo que tenemos que hacer es no quedarnos dormidos en el puesto de combate como soldados de Jesucristo. Debemos mantenernos en guardia, orando, con nuestros sentidos espirituales alertas. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde vamos a ser tentados, o cuándo vamos a ser atacados. No sabemos cuándo vamos a ser seducidos, no sabemos cuándo nos veremos atrapados en una emboscada. En cualquier momento puede suceder. Y dice aquí el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol, que debemos mantenernos en vela, y mantenerse en vela no es sino otra cosa que mantenerse orando. Marcos capítulo 14, versículo 38. Velad y orad, dice el texto sagrado, para que no entréis en tentación. El Espíritu, aquí está esta palabra Espíritu, no es el Espíritu Santo.
es como una figura de relación donde la palabra espíritu se relaciona con esa parte espiritual mía del ser humano. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero mi carne, o sea, ya mi humanidad es débil. Ay, estoy cansado. Ay, no siento orar. Como algunos dicen, no siento leer la Biblia, no siento ir al culto. No, pero Pablo me dice aquí, me enseña que hay que mantenerse con toda perseverancia. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En todo tiempo, porque no sabemos cuándo es el día de su retorno. Si queremos permanecer, como dice aquí Efesios, firmes hasta el fin, debemos velar y debemos orar. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Queremos perseverar despiertos y alertas en el campo de batalla? No podemos dejar de orar. No dejemos que nos venza el cansancio. Bueno, hay que sacar el espacio para estar orando, solo porque a veces en ocasiones pareciera que no estamos avanzando en la vida cristiana. Entonces, ay no, esto como que sigue igual. No, de aquí nos dice la palabra que tenemos que perseverar en la oración, avanzando en la vida cristiana. Y lo peor que nos puede suceder es que a veces nos estancamos, a veces dejamos de comunicarnos con el Señor, a veces dejamos, mire, arrodíllese, saque el tiempo. Si usted no tiene nada que decir, apóyese en esta promesa que Pablo nos enseña aquí, orando en el Espíritu. ¿Cómo voy a venir delante de Dios en oración con la condición que tengo en estos momentos, pastor? ¿Cómo voy a hacer eso? Pero si estamos en una mala condición, ahí es precisamente, ahí en ese momento en que nosotros necesitamos orar. Algunos se van de la iglesia porque no se sienten dignos, pero déjeme decirle en esta mañana que la iglesia es el hospital de Dios. ¿No decimos creer en el Evangelio? ¿Qué es lo que el Evangelio enseña? Que nosotros somos pecadores, que nosotros somos débiles, que si no es por la gracia de Cristo, no estuviéramos aquí. La iglesia es el hospital de Dios. Pero lo peor que le puede pasar a un enfermo es irse corriendo del hospital porque se corre el riesgo de contaminar a otros. El hospital es el lugar donde debemos estar para ser sanados. Ahí es donde está la iglesia, que es donde entra a funcionar la iglesia. Y el trono de la gracia es su lugar donde debemos estar ahí postrados cuando estamos en debilidad. Señor, estoy siendo tentado. Señor, estoy a punto de caer. Señor, estoy a punto de sucumbir. Esta tentación parece que es más fuerte que yo. No sé qué voy a hacer. No puedo manejarla. Señor, ten misericordia de mí. Arrodíllese que el Señor mismo, a través del poder de su Espíritu, nos dirá, el mismo intercederá por nosotros. Que sea Dios ayudándonos en esta mañana. Que sea Dios dirigiéndonos. Quinto lugar, ya para terminar, hoy va a ser corto, creo yo, ¿no? Bueno, dice aquí, debemos interceder por aquellos que están peleando la misma guerra que nosotros. Entonces dice Pablo aquí, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, mi hermano querido, por todos los santos, dice Pablo aquí, las mismas dificultades que enfrentamos cada día, usted que está enfrentando esas dificultades, yo que las estoy enfrentando, es las que enfrentan nuestros hermanos también, esos hermanos en la fe. Están en la misma guerra que usted y que yo. Ellos buscan la gloria del mismo Señor. No hay que negarlo. Si ellos son heridos y caen,
es el testimonio del evangelio el que sufre. Si permanecen firmes y avanzan, sin duda que es el reino de Cristo el que se beneficia. Por eso Pablo nos dice aquí, o nos enseña en esta mañana, que tenemos que estar orando por nuestros hermanos en la fe. Ojalá usted no sea de esos que llevan un fariseo allá por dentro y que más bien en el más interior de su alma está deseando es que su hermano caiga, que los pastores caigan. Es que ese hermano me lo mastico, pero no me lo paso. Entonces usted desea, no. Eso lo hacían los fariseos. Nosotros no podemos hacer eso. Pablo nos enseña aquí que tenemos que estar orando por todos, por su hermano en la fe, cáigale bien, no le caiga bien, porque cuando uno cae, todos podemos estar cayendo, pero cuando él avanza y sigue adelante, el que más se beneficia es el evangelio. Cuando un país está en guerra, eso no es solamente para ciertos ciudadanos, no, aquí están envueltos todos, es la nación toda completa, de alguna manera u otra toda la nación está involucrada. ¿Por qué? Porque las guerras no son particulares, las guerras no son individuales, a nadie se le ocurre, bueno, hoy se levantó, hoy voy a declarar la guerra a tal nación, mañana mismo le envío una carta al canciller para que se prepare. El diablo no hace eso, nadie hace eso. Las guerras no son privadas, no son individuales, y así mismo ocurre en el mundo, así mismo ocurre en la iglesia. Esto que nos afecta a nosotros como individuos en el campo de batalla también tiene que ver con el conflicto de mi hermano, un conflicto mucho más amplio, mayor. Todos estamos ahí involucrados. Lamentablemente muchos cristianos a veces no vemos esto claramente. A veces ellos ven su vida tan privada que no se dan cuenta cómo sus pecados afectan a los demás. La caída de uno nos afecta a todos porque todos pertenecemos al mismo batallón. Estamos envueltos en una guerra, según lo que nos enseña Pablo aquí en Efesios, del 10 al 20, una guerra que nos afecta a todos los creyentes nos afecta por igual, a todos los ciudadanos del reino de Dios nos afecta por igual. Por eso Pablo dice, por todos los santos. No podemos pensar que ya metidos aquí en este cuento, que la salvación la manejamos ya en términos individuales. Es cierto que la vida cristiana se vive individualmente, no importando lo que pase a mi alrededor, pero también no es algo personal, sino que somos parte ya de un ejército y nuestro interés debe ser que todos permanezcamos firmes hasta el fin, peleando la buena batalla de la fe para la gloria de Dios. Esa es nuestra meta. Nosotros queremos que nuestro capitán sea glorificado, queremos que el reino avance, ¿qué debemos hacer para que todo esto suceda? Interceder los unos por los otros, sostenernos unos a otros en oración. Los hermanos experimentan las mismas tentaciones que las mías, igual que las suyas, se desalientan como yo me desaliento, tienen las mismas dudas, tienen las mismas confusiones, todas esas que se me pasan por la cabeza. Ellos tienen el mismo deseo que yo tengo de tirar la toalla, el mismo deseo de claudicar. Y así como yo necesito la ayuda del Señor y clamo en oración para que su gracia venga en mi auxilio, ellos también necesitan de la gracia de Dios y tenemos y debemos interceder por ellos. Por eso es tan importante ir a los cultos, estar ahí pendientes. Ahí tenemos un momento para entrar en el trono de la gracia. Y ese es el día que podemos repasar qué puede estar pasando con este ejército, el orar el unos por los otros. No solo será ayuda para otros, sino ayuda para nosotros mismos. Muchos
de los problemas que vienen a nuestras vidas a veces se deben a nuestro egocentrismo, se deben al hecho de que estamos demasiado concentrados en nosotros mismos. Y por eso a veces hay tanto problema en la iglesia. Recordemos algo, o para recordar la historia, tomando unos daticos de algo que leí por ahí de la Guerra Civil Española. Cuando antes de la Guerra Civil Española, los hospitales estaban llenos de personas que sufrían de todo tipo de enfermedad neurótica, de la mente. Los psiquiatras estaban haciendo su agosto en esa época y de repente estalló la guerra civil y de una forma increíble todos esos neuróticos fueron curados. Pero alguien lo explica de esta manera. Ellos, al tener de qué preocuparse y sobre todo por el bienestar de sus familias, de sus amigos, por su patria, en lugar de preocuparse por ellos mismos, por lo suyo propio, la neurosis de estas personas iban desapareciendo. Los hospitales y las clínicas quedaron prácticamente vacíos. Se curaron. Entonces, mi hermano, si tú no tienes salud mental, bueno, preocúpese un poquito por la salud también de sus hermanos. Voy a citar un texto, quizás está fuera de contexto, pero en lo espiritual es aplicable. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, dice aquí. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso el Señor allá en Juan 15 dice, permanezcan en mi amor, porque el amor de Dios es inmensurable, es inalterable. Ese no es como el amor de nosotros, que a veces nos levantamos todo rico, chévere, entonces mandamos cadenas por el WhatsApp, ahora que hay tanto WhatsApp, mandamos mensajes. Cree en Dios, abraza 5 hoy, reenvía este mensaje, recibirás tu milagro. Y es muy emocionado, nos levantamos con ese, así a flor de piel, ese estado positivo. Pero en la tarde alguien nos sacó el mal genio y estamos que matamos a todo mundo. Por eso el amor de Dios es inalterable. Pero ese amor que usted tiene por los demás, en este caso, para hacerle la aplicación, echa fuera el temor. Usted puede tenerle miedo a las cucarachas, por ejemplo, las mujeres. No hay 3 cucarachas pegadas en la pared y está de este lado y su hijo está al otro lado. Pero ella no pasa para allá porque hay unas cucarachas ahí. Pero de repente escuchó por allá un güey y un lloro inmediato y qué cucarachas ni qué nada se pasó por encima porque el amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo está nuestro amor por los demás? Por eso el fruto del Espíritu, que no es otra cosa que el mismo carácter de Cristo, trae una parte que se llama paciencia, bondad y benignidad. O sea, para soportarme el hermano que de pronto, Dios mío, pero ¿cómo hago para soportarlo? Pero qué bueno en esta mañana poder entender que el verdadero amor, que es el que Cristo nos da, echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Todos tenemos temores y es algo que Dios ha puesto en nosotros. Eso no se lo va a quitar a usted. Es un instinto de conservación. Pero acá estamos hablando de personas que se preocupan por sí mismas. Cuando uno se preocupa por sí mismo, entonces vienen los temores, los complejos. Y será una persona desgraciada por su misma necesidad. Y no solo debemos orar por los creyentes en sentido general, porque eso es lo que nos está enseñando Pablo, sino que Pablo también nos enseña que hay un grupo de personas en particular que debemos recordar en oración, y son aquellos que están dedicados por entero a administrar la obra de Dios. Hay gente que quisiera que nosotros cayéramos. Hay gente que quisiera que hasta
nos fuera mal, nos fuera peor. Hasta ojalá quítele esto, quítele aquello. Mire, mi hermano querido, tengo mucho cuidado con eso. Efesios 6, del 19 al 20 dice, y por mí, o sea, Pablo está pidiendo oración por él, a fin, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Esa palabra denuedo en el original significa valentía. Con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Este hombre de Dios, este hombre extraordinario que tenía todos los dones del Espíritu Santo, estaba consciente de su propia debilidad. Estaba consciente que sin la ayuda de Dios, él no podía predicar eficazmente la palabra de Dios. ¿Y qué pedía constantemente? Mire lo que dice Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces, en el texto original o la Biblia Nueva Jerusalén dice, lo traduce un poco más pegado al original. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí cuando dice que me ayudéis orando por mí a Dios, en otras palabras, lo que está diciendo es que peleen juntamente conmigo orando por Dios. Entonces, ¿qué dice el texto? Les suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchen juntamente conmigo. Eso dice la Nueva Jerusalén. En sus oraciones, rogando a Dios por mí. Peleen juntamente conmigo, orando a Dios por mí, dice Pablo. Colosenses 4, del 2 al 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, porque por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orando por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, no todos creen en el evangelio. Oren por mí, pedía cosas específicas, que al hablar él dijera lo que tenía que decir, que Dios le diera valor necesario para él decir lo que tenía que decir. Entonces, por eso no dejes de orar por tu pastor, no dejes de orar ahí por el hermano Jairo que está constantemente ahí predicando la palabra todos los días, que esa palabra esté ahí constantemente, que parta de la misma. Todos fuimos creados con un impulso social a que seamos aceptados en una comunidad. Pero la pregunta ¿será fácil que un predicador al pararse en un púlpito y predicar algo sabiendo que muchas cosas de las que diga probablemente van a incomodar a algunos? ¿Cómo va a ser eso? Necesitamos la ayuda de Dios sin duda. Alguien dijo una vez, tomé estas palabras de alguien. Alguien le dijo una vez a un predicador, no te odio, pero te aborrezco en el nombre de Jesús. Ay, Jesucristo de la gloria. Pídanle a Dios por mí, dice Pablo, que me dé las palabras apropiadas. Pídanle a Dios por mí que Él me dé el valor, el coraje para hablar las palabras apropiadas. Le ruego en esta mañana, mis hermanos que están ahí conectados, nunca deje de orar por sus pastores. Usted no se imagina lo que nos alienta cuando me dicen, pastor, nosotros estamos orando por usted todos los días, por su familia. Yo tengo la convicción que en el día del juicio, allá en el tribunal de Cristo, cuando Dios comience a llamar a las personas para darles sus coronas, creo que nos vamos a llevar unas sorpresas. Quizás estemos esperando a los predicadores de estrellas, los 7 truenos, que los llamen primero para darles sus coronas más grandes
Y resulta de que de pronto, como dice la historia, una hermanita por allí que nadie conoce, no sabe ni el nombre, era una mujer fiel, orando a Dios por ese predicador que Dios lo usaba tanto. Y cuando Dios comience a llamar a las personas que van a ser coronadas, probablemente esa hermana, que ni siquiera cantaba un coro, será llamada primero. Mucho que él hizo en su ministerio, ese hombre lo hizo por la oración de esa hermanita. Yo creo que si tengo éxito en la predicación, en el ministerio, es porque muchos de los creyentes acá en la congregación que yo administro, muchos de ustedes, de los que están por fuera, me están sosteniendo en oración. Lo mismo puede pasar ahí con nuestro hermano Jairo. No que suceda como muchos que oran para que muchos fracasen y caigan. Hermanos, en esta mañana oren por nosotros. A veces uno se encuentra con algún texto de la palabra de Dios y uno no tiene ni idea de cómo va a enfocar ese texto, cómo voy a convertir ese pasaje en un sermón, cómo vamos a aplicar el pasaje, cuáles son las cosas que la iglesia necesita. Y probablemente hay alguien por ahí orando, Señor, bendice al pastor, que esta semana está preparando el sermón. Usted no se imagina, mi hermano, cómo el Espíritu de Dios puede venir en un momentico y darnos esa respuesta a la súplica de esa oración de ese hermano para que uno vea el texto. Tiene que verlo y no es que uno sea el más inteligente que los demás, no, es porque alguien está orando por nosotros. Esta guerra, mi hermano, que no podemos pelear con nuestras propias fuerzas, tenemos que decir que no podemos confiar en nuestras propias capacidades. Por eso las mismas debilidades que usted tenga, las tengo yo. No deje de orar por nosotros. Nosotros también somos hombres débiles, rodeados de un montón de tentaciones. No solamente las mujeres, otras cosas. El diablo sabe muy bien que si puede tumbar al capitán, está haciendo un daño enorme en sus filas. Nunca dejen de orar por sus pastores. El Dios soberano ha decretado bendecir a su pueblo en el contexto de las oraciones de su pueblo. Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Si Dios es soberano, ¿para qué orar? Dicen algunos. Porque ese Dios soberano ha decretado que por medio de la oración es que Él está haciendo su obrar en el mundo. Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La oración en sí también es un misterio. Si yo no creyera que Dios es soberano, no oraría a Él. Si yo no creyera que Dios es todopoderoso, que Él tiene el poder en sus manos, si yo no creyera aún que la salvación de los pecadores está en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, de seguro yo no le oraría a Dios. ¿Para qué le pediría a Dios que incline la salvación a un pecador si el pecador en ese momento tiene el sartén agarrado por el mango? Se lo pido a Dios porque creo que la salvación de Él, y Él ha decretado soberanamente salvar a los incrédulos por la locura de la predicación a través de la oración. En esta mañana, mi hermano, quiero recordarle que este pasaje nos enseña que no debemos tomar esta batalla a la ligera. También nos hace ver que no tenemos que atemorizarnos de temor. No debemos paralizarnos en el temor porque en esta lucha nosotros estamos del lado del vencedor. Él nos ha provisto todos los recursos que necesitamos para mantenernos en la batalla firmes hasta el fin. Dijo Agustín de Hipona: prefiero cojear en el camino de la piedad que correr en el camino de la impiedad. Qué bueno en esta mañana, mi hermano, que usted reconozca que este pasaje de la palabra no es solamente para ser admirado y está memorizado, ya está estudiado de manera académica,
sino que podamos entender que estamos en una guerra de consecuencias eternas y si nos descuidamos podemos poner en peligro nuestras vidas y la vida de otros. Aquí estamos en este batallón, estamos en las filas de Jesucristo y qué bueno que estemos orando los unos por los otros. Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos.